Yo conocí a Víctor en uno de esos amaneceres fríos y me bastó observar sus manos. Manos que eran un mapa de harina y cicatrices de quemaduras leves, para entender que, detrás del aroma dulce que lo envolvía todo, había una historia de ansiedad cruda y amarga. Víctor, a sus 40 y pico, era el dueño de La Miga de Oro, una panadería pequeña que olía a esperanza recién horneada. Pero la esperanza no pagaba las facturas, y eso era lo que le robaba el sueño. Cada masa amasada, cada hogaza que crecía en el horno, era un acto de fe contra el miedo a la escasez. Un miedo que llevaba tatuado no solo en la mente, sino en la tensión de su espalda. El dinero era el fantasma. Siempre había suficiente para subsistir, pero nunca para respirar hondo. Y en esa falta de aliento, se había olvidado de algo fundamental: el arte. Un día lo encontré con la mirada fija en una bandeja de brioches que se habían quemado ligeramente por debajo. «Otro desastre», murmuró, limpiándose la frente. «Una pérdida de tiempo, una pérdida de ingredientes. Otra pérdida». Su voz era un lamento que iba mucho más allá de unos brioches estropeados. Era el lamento de la mente que se proyecta al futuro, ese lugar ilusorio donde habitan todos los miedos. Él no estaba quemando el pan, estaba quemando su presente. Yo me senté en un banco de madera con el calor del horno en mi rostro y le dije: «Víctor, dime una cosa. ¿Qué estás haciendo ahora?» Él se giró extrañado. «Ahora, estoy mirando esto, ¿no lo ves? Estoy lamentándome de lo que no hice bien». «No», le corregí suavemente. «Estás respirando, Víctor. Estás sintiendo el calor del horno, el olor de la levadura, el cansancio en tus piernas. Estás aquí. Y sin embargo, tu mente está en el banco, en el alquiler, en las pérdidas». Esa es la paradoja del miedo a la escasez. Te hace huir del único lugar donde de verdad puedes hacer algo: el momento presente. El miedo es una historia que tu mente te cuenta sobre el futuro. Y si no aprendes a calmar la mente, esa historia se convierte en tu única realidad. Víctor no lo sabía, pero estaba a punto de iniciar un camino de mindfulness sin etiquetas, un camino de consciencia plena en la masa, un camino de regreso a sí mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has perdido el aroma de tu propia vida por pensar en el futuro que temes? Piensa en eso mientras te sumerges en la historia emocionante de Víctor. Víctor tenía una manía. Cuando el estrés lo abrumaba, aceleraba el proceso de amasado. Sus manos, que debían ser caricias para la harina y el agua, se convertían en puños desesperados que golpeaban la mesa. El resultado: masas duras, panes densos, pasteles que no subían. Su ansiedad se manifestaba en la calidad de su trabajo. Un día, mientras preparaba su famoso pastel de manzana y canela, el que la gente llamaba el pastel de la felicidad, su teléfono sonó con la notificación de un pago pendiente. Su rostro se descompuso. «Mira esto», me dijo, con un nudo en la garganta. «Por más que me esfuerzo, siempre es la misma historia». Le propuse un ejercicio sencillo, una herramienta para calmar la mente, que no requería cojines ni mantras, solo su presencia en la panadería. «Víctor,
le dije. Por un minuto, olvida el teléfono, olvida el banco, olvida al cliente que entrará por esa puerta. Concéntrate solo en la manzana que tienes en la mano. Siente el peso, el frío, el leve olor dulce y ácido. ¿Dónde está tu mente, Víctor? Al principio, sus ojos estaban inquietos, buscando distracciones. Pero a medida que se obligaba a sentir la textura cerosa de la piel de la manzana, algo en él se ralentizó. Su respiración se hizo más profunda. Era la primera vez en meses que él solo estaba pelando una manzana. No estaba resolviendo el futuro. Estaba creando el presente. La meditación no es dejar la mente en blanco, Víctor, le expliqué. Es darle a la mente un ancla. Y tu ancla no es una alfombra. Es esta masa, esta manzana, este horno. Se trata de una atención plena a lo que es tangible. Esto, sin saberlo, era el núcleo del mindfulness que practican figuras como Jon Kabat-Zinn. La plena consciencia de lo que se desarrolla momento a momento. El brioche quemado no era un desastre financiero, sino un recordatorio de que su mente no estaba en el horno, sino en el futuro. Cuando su atención se dispersaba, su trabajo se resentía. Cuando la atención se centraba en el proceso, en el estirar la masa, en el olor del cacao, en el sonido de la batidora, el resultado era la perfección. La ansiedad es como la levadura descontrolada. Hace que el aire de tu vida se expanda demasiado rápido, produciendo un dolor que no es real aún. La calma, sin embargo, es el amasado lento, consciente y paciente. Es el arte de estar donde estás. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido como Víctor, donde tu mayor pasión se convierte en tu mayor fuente de ansiedad? ¿Tu mente te cuenta la historia del pastel quemado una y otra vez? Si te sientes identificado con esta lucha entre la pasión y la escasez, déjanos tu experiencia en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos en este camino de autoconocimiento para calmar la mente. Tu comentario es una parte vital de esta historia emocionante. Víctor continuó practicando su meditación panadera. Ya no golpeaba la masa, la trataba con respeto. Se había dado cuenta de que cada ingrediente requería una presencia absoluta. El azúcar para el caramelo exigía que sus ojos estuvieran fijos o se quemaría. La humedad de la masa requería la sensibilidad de sus dedos o se pondría dura. El miedo a la escasez es una forma de no confiar en tu propia capacidad para crear abundancia en el momento presente. Víctor lo venció al darse cuenta de que, cuando su mente estaba calma y centrada, su productividad y la calidad de su trabajo se disparaban. Ya no estaba persiguiendo el dinero, sino la excelencia en el presente. El dinero de forma natural empezó a seguir a la excelencia. Un día, Víctor estaba haciendo su famoso pastel olvidado. Era un nombre irónico que había adoptado para su nuevo postre estrella, un pastel con capas de bizcocho que representaban las distintas etapas de su ansiedad. La primera capa, dura y densa, su pánico. Y la última, un merengue ligero y etéreo, su calma. Una clienta habitual, una mujer que siempre había comprado porciones pequeñas, se detuvo ante el mostrador. «Víctor»,
El brioche de hoy tiene un sabor diferente, dijo ella, no como crítica, sino con curiosidad. Sabe a paz. Víctor sonrió. Era el primer brioche que amasaba con total atención plena, sin la mente en las facturas. La calidad de su meditación se había transferido a la calidad del pan. Es el ingrediente secreto, le respondí yo. La consciencia. Víctor me miró con sus ojos, antes llenos de pánico, ahora claros como el agua. Había entendido que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres. Y cuando eres consciente y estás presente, eres completo. El miedo a la escasez desaparece cuando confías en que, si estás presente, siempre tendrás la habilidad, la sabiduría y la calma para crear lo que necesitas. El cuento para adultos que todos necesitamos escuchar es este. La riqueza empieza con calmar la mente. Y ahora, la pregunta esencial, la que marca el inicio de tu propio camino implosivo. ¿Cuál es tu pastel olvidado? Personal. ¿Qué tarea cotidiana vas a convertir a partir de hoy en tu momento de meditación y atención plena? Cuéntanos tu intención. Te invito con todo el corazón a que te suscribas a nuestro canal Camino Implosivo. Si esta historia emocionante te ha tocado el alma y ha despertado esa voz que busca la calma, regálanos un like para que este mensaje pueda seguir inspirando a más personas que, como Víctor, necesitan calmar la mente y encontrar su propia miga de oro. Elisa conoció el amor más puro el día que nació Daniel, su hijo. Pero si el amor era un océano, la maternidad se había convertido en una tormenta perfecta de culpa y agotamiento. Yo la conocí en un café, no por el café, sino porque ella estaba sentada allí a las 11 de la mañana, intentando trabajar con los ojos inyectados en sangre y un pequeño temblor en las manos. Ella era diseñadora gráfica, con una mente ágil y brillante, pero ahora esa mente era un campo de batalla. «Es un milagro», me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se quedaba en un intento de su boca por manifestar algo que su corazón no sentía. «Pero es que siento que estoy fallando en todo. No soy lo suficientemente productiva en mi trabajo. No juego lo suficiente con mi hijo. No duermo lo suficiente, ni tengo intimidad con mi pareja». El llanto de Daniel es como una alarma que se queda encendida en mi cabeza cada noche. Su vida era una contradicción. Amor inmenso en el corazón y constante autoflagelación en la cabeza. Ella creía que, para ser una buena madre, debía ser perfecta, y esa búsqueda de la perfección la estaba destrozando. Y aquí me viene a la mente la historia de Gabriel y su prisión de la perfección. Te dejo aquí arriba el link para que puedas verla y explorar este concepto tan extendido en nuestra sociedad de estos días. Sigamos con Elida. Su mente estaba cableada para la amenaza, no para el milagro. Los neurocientíficos nos dicen que nuestro cerebro, evolutivamente, es como teflón para lo bueno y un velcro para lo malo. Curiosos, ¿verdad? Las críticas, los errores, el llanto de la noche, todo eso se pega con una fuerza impresionante, creando una huella emocional profunda. La sonrisa, el momento de calma interior al verlo dormir, el olor a bebé. Todo eso resbala
se olvida en la vorágine del ruido mental. Elisa estaba atrapada en un ciclo de refuerzo negativo, sin ser consciente. Su cerebro registraba el estrés como la única verdad, y su cuerpo pagaba el precio con el cansancio, la irritabilidad y esa sensación constante de estar al borde del colapso. Necesitaba recablear su sistema nervioso. Necesitaba una nueva forma de meditación que no la obligara a sentarse en silencio, porque no tenía tiempo para eso. Necesitaba una meditación activa, lo que se llama una meditación de toma de conciencia. Elisa, le dije un día mientras ella me mostraba una foto de Daniel durmiendo plácidamente. Para un segundo y mira la foto. Siente la calma en tu pecho al ver esa imagen, la distensión de tu frente. No la mires y sigas como si nada. Detente. Siente el calor en tu pecho durante 20 segundos. Recuerda, 20 segundos seguidos sintiendo esa sensación. Hay estudios que demuestran que el anclaje bioquímico de una sensación o emoción en el cuerpo se hace en 90 segundos, pero con práctica y constancia, y dependiendo de la emoción que se desea anclar, este tiempo puede variar. Empieza siempre con un número de segundos que te sea fácil gestionar. Me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest. ¿Solo sentir la calma? Sí, estamos entrenando a tu cerebro. Le estamos enseñando a calmar la mente al hacer del bienestar. Esa sensación que te inunda cuando ves a tu bebé, sea una experiencia real y duradera en tu cuerpo y en la química de tu cerebro. Esta es la esencia del trabajo de figuras como Rick Hanson. Convertir los estados mentales positivos, la ternura, la calma, la conexión, en rasgos neurales permanentes. Elisa necesitaba hacer de cada momento de paz un tesoro para su sistema nervioso, un recurso interno, y no solo un evento pasajero. Si alguna vez has sentido que el estrés te roba la alegría de un momento hermoso, esta historia emocionante es para ti. Recuerda que solo podemos dar lo que tenemos. Si quieres dar calma, tienes que encontrar tu propia calma interior. Sigamos el camino de Elisa. Elisa comenzó a practicar lo que llamamos la toma consciente. Ese momento de presencia y anclaje emocional en el cuerpo y en la química del cerebro, sin necesidad de sentarse a meditar 22 minutos. Cuando Daniel la miraba y sonreía con toda su cara, ella se detenía, dejaba el teléfono, dejaba la lista de tareas y hacía una pausa de 20 segundos. No solo veía la sonrisa, sino que sentía la ternura, la calidez en sus brazos, el alivio en sus hombros. Ella estaba tomando lo bueno. Estaba poniendo velcro en ese instante positivo. No fue un cambio inmediato. Al principio, su mente se resistía. El miedo y la culpa eran hábitos arraigados. Un pensamiento le susurraba: no tienes tiempo para esto. Deberías estar limpiando. Pero Elisa perseveró. Día tras día seguía con su entrenamiento. Le llevó semanas, pero aprendió a utilizar el recuerdo de esa sensación de calma al mirar a su hijo, como un ancla, una herramienta de neurociencia que estaba creando un nuevo camino neuronal. Cuando Daniel lloraba de noche y sentía el pánico venir a su cuerpo, ella recordaba conscientemente esa sensación de calidez, esa huella positiva. Entreno esto todas las noches y en todas las ocasiones que surgía el llanto durante semanas.
No intentaba ignorar el llanto, lo que sería imposible, sino acompañar el llanto desde un lugar de mayor estabilidad a Enterna. El gran cambio llegó con el silencio de la cuna. No es el silencio que se produce cuando el bebé duerme. Ese silencio es solo la ausencia de ruido. El silencio de la cuna es la calma interior que se produce dentro de la madre, incluso cuando el bebé está despierto y pidiendo atención. Es la capacidad de su sistema nervioso de permanecer estable ante el caos. Elisa dejó de creer en la historia de que era una mala madre. Se dio cuenta de que su valor no residía en la perfección de sus horarios, sino en la presencia y la calma que era capaz de sostener. Ahora es tu turno. ¿Cuál es ese momento fugaz de bienestar que siempre dejas pasar por alto? Ese que se borra al instante. ¿Qué pequeño detalle positivo puedes empezar a anclar en tu cerebro para crear tu propia calma interior? Si te atreves a practicar esta toma consciente, compártenos tu experiencia en los comentarios. Necesitamos más historias emocionantes de superación consciente en la humanidad. Tu aporte es un faro para todos. Con el tiempo, la neurociencia del amor hizo su magia. La práctica constante de tomar lo bueno y convertirlo en un recurso interno hizo que el velcro del agobio se fuera desgastando y el teflón de la felicidad se volviera pegajoso. Elisa ya no sentía que el tiempo se le escapaba, porque cada momento, ya fuera estresante o tranquilo, era un momento vivido con presencia. Había encontrado una forma de meditación que se adaptaba a su vida. La meditación de la madre. Una meditación que consistía en hacer una pausa de respiración consciente antes de entrar al cuarto de Daniel, en sentir la temperatura del biberón, en notar el peso del bebé en sus brazos. Un día, Daniel estaba con una rabieta monumental. El llanto era agudo y persistente. La Elisa de antes habría colapsado, gritado o huido. Pero esta nueva Elisa, entrenada en la calma interior, se sentó en el suelo, lo miró y en lugar de sentir la culpa o el pánico, sintió compasión. Ella no le exigió a su hijo que dejara de llorar. Se dio permiso a sí misma para calmar la mente y simplemente estar con el dolor de su hijo. Ella se convirtió en el ancla. Ese día no hubo silencio de cuna externo, pero el silencio interno que ella encontró, esa calma interior forjada en la neurociencia de la resiliencia, fue la paz más profunda que jamás había experimentado. Había dejado de luchar contra el caos. Había aprendido a ser la calma. Elisa se dio cuenta de que no había fallado en nada. Su viaje era simplemente una de las historias emocionantes de la vida que demostraba que el amor más grande es el que nos obliga a ir hacia adentro para poder sostener al otro. Ella no solo había criado a su hijo, se había criado a sí misma. Y tú, querida alma, ¿estás dejando que tu mente sea teflón para tus victorias y velcro para tus errores? ¿Qué vas a hacer hoy para tomar lo bueno y anclar esa sensación en tu corazón? No te pierdas el resto de la historia de Elisa. Te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like si este cuento para adultos te ha dado la clave para calmar la mente y encontrar tu propia calma interior. Clara vivía a 3000 metros de altura, con la cabeza permanentemente en las nubes.
Era azafata, y su vida era una sinfonía de aeropuertos brillantes, ciudades fugaces y la promesa constante de un nuevo horizonte. Pero en tierra, su vida era un callejón sin salida. Su relación con David no era una tormenta, sino una niebla densa y tóxica que se había infiltrado lentamente en su voluntad. David no gritaba, pero controlaba con silencios. No la prohibía, pero la hacía sentir culpable por cualquier intento de autonomía. Clara sabía que debía terminar, pero una fuerza invisible la paralizaba cada vez que pensaba en abrir la puerta de salida. Yo la encontré en una escala, en la quietud de un hotel a miles de kilómetros de su casa. Ella estaba sentada frente a un espejo, con el uniforme impecable, pero con un vacío reflejado en los ojos. «Lo sé», me dijo, sin que yo tuviera que preguntar nada. «Sé que me hace daño, pero tengo miedo. Miedo de la soledad, miedo de lo que él hará, miedo de quién soy sin él». Clara era el ejemplo perfecto de una vida guiada por la sombra. El concepto profundo que nos dejó Carl Jung. La sombra no es el lado malo de nuestra personalidad. Es la parte que la consciencia rechaza. La parte no integrada que contiene nuestros miedos más profundos, nuestros deseos ocultos y, sobre todo, nuestra capacidad de ser autónomos. La sombra de Clara era el miedo al abandono, proyectado en la necesidad patológica de David. Al no enfrentar su propia capacidad de soledad, su sombra le susurraba: «Si estás sola, no vales nada. Mejor en esta niebla que en el vacío». Su vida era una fuga constante. Se subía y un avión, volaba, servía sonrisas falsas y volvía, solo para sumergirse de nuevo en la toxicidad de David. El trabajo era su meditación del escape, una distracción perfecta. Pero la verdadera meditación es lo opuesto al escape. Es el encuentro, la confrontación, la observación y la compasión. «Clara», le dije señalando su reflejo, «esa mujer que ves en el espejo, la que vuela aviones y maneja emergencias, tiene una fuerza que no estás usando. ¿Dónde está esa fuerza cuando David te manipula?» «Esa es la azafata», me respondió con una punzada de dolor. «La que está aquí es la que no puede estar sola». «¿Te crees eso de verdad?», le pregunté. «En realidad, esa es la sombra, y vamos a encender una luz en ese rincón oscuro. El primer paso para romper una relación tóxica no es romperla, sino meditar en tu propia valía y autonomía. ¿Alguna vez has dejado que el miedo a la soledad te dicte tu camino? Esta historia emocionante te mostrará que la verdadera liberación está en el reconocimiento de esa sombra. Si te sientes identificado con la lucha de Clara, quédate, porque su meditación es tu llave. El ejercicio que le propuse a Clara era simple, pero de una dificultad brutal: la meditación del reconocimiento. Cada vez que sintiera la punzada del miedo al pensar en irse, no debía huir con la mente ni con los pies. Debía sentarse, cerrar los ojos y sentir ese miedo. Como si se tratara de un niño asustado, debía darle espacio y nombre. Cuando David te hace sentir pequeña, esa es la parte de ti, Clara, que aprendió a sentirse pequeña de niña. Es la sombra, no es la verdad de la mujer que eres hoy. Vamos a meditar para separar el miedo pasado de la realidad presente. Clara empezó a practicar durante semanas esta
meditación incómoda en los silencios entre vuelos. En lugar de revisar las redes sociales o emplear el tiempo en volver a escapar, se enfocaba en su respiración, sintiendo el aire entrar por su nariz, llegar hasta la parte baja de su diafragma, ensanchando incluso la parte trasera de su espalda, sin mover los hombros ni el abdomen, y volvía a hacer el recorrido de salida del aire, desde lo más profundo de su cuerpo hasta su nariz como vía de salida. Al mismo tiempo que respiraba, traía a la consciencia el miedo, esa sensación del nudo en el estómago, la voz que la humillaba. El psicoanálisis nos enseña que lo que no se hace consciente se repite como destino. Son patrones que tenemos grabados y que pensamos que son nuestros sino, cosas que nos pasan porque sí. Pero mientras Clara no mirara a su miedo a la cara, seguiría volando en círculos con David, repitiendo el mismo patrón tóxico una y otra vez, incluso si lo dejaba con David definitivamente. Pero no había trabajado esta parte de sí misma. Este patrón se volvería a repetir de nuevo en otra relación. Así de duro, pero así de simple. El proceso fue lento y doloroso, como arrancar una venda vieja que está súper pegadas a la piel y a los ojos. Estos procesos no son inmediatos. Esto es un entrenamiento real. Por eso dicen que meditar es como cambiar las gafas a través de las que miras el mundo, porque algo cambia en tu visión, la abre, la limpia y la hace más coherente con tu interior verdadero. En un vuelo a París, tuvo una epifanía. Servía una copa de vino y de repente sintió una oleada de asco hacia la situación. No asco hacia David, sino asco hacia su propia cobardía. Ese asco, esa rabia reprimida, era su energía vital no utilizada, su ánimus, la energía masculina de la acción, según Jung, pidiendo a gritos ser integrado. Hemos llegado a la mitad de esta historia y Clara está a punto de encarar su sombra. ¿Cuál es ese miedo que te paraliza y te impide abrir la puerta de salida en tu propia vida? El miedo a la escasez, a la soledad, al fracaso. Si te atreves a mirarlo a la cara, comparte tu sombra en los comentarios. Necesitamos saber que no estamos solos en este camino. Clara se dio cuenta de que la meditación no solo calmaba la mente, aunque lo hacía, sino que le daba el espacio entre el estímulo, lo que ella percibía como la manipulación de David, y la respuesta aprendida en su patrón, su parálisis por el miedo al abandono. En ese espacio, un día, después de mucho entrenamiento y constancia, se dio cuenta de que ella podía elegir. Un día, mientras preparaba su maleta para un vuelo de 2 semanas, David comenzó su juego habitual. ¿De verdad necesitas irte? No puedes pedir un cambio de turno. No me gusta estar tanto tiempo solo. La Clara de antes se habría sentido culpable y habría intentado negociar. La nueva Clara, sin embargo, se detuvo. Respiró conscientemente. Sintió miedo. Lo reconoció como la sombra, y en ese instante de calma interior, generada por la atención plena, y todo su trabajo de entrenamiento constante, le dijo a David desde un lugar de respeto por sí misma. «David», dijo con una voz firme que no reconoció como propia, «mi trabajo es mi responsabilidad. Y yo también necesito estar sola. La batalla no fue con David, sino con su propia sombra,
con su propio patrón, ahora consciente. Entendió que ella no le estaba pidiendo permiso para volar. Se estaba dando permiso a sí misma para ser y hacer lo que ella sentía que era lo mejor para ella en ese momento de su vida. El final de la relación no llegó en un gran grito, sino en una decisión tranquila y meditada. Clara usó su siguiente vuelo a Nueva York como el símbolo de su propia autonomía. Se sentó sola en la cabina del avión, pero por primera vez no se sintió sola en el mundo, sino completa en su propia compañía. Ella se había dado cuenta de que, cuando integras la sombra, cuando reconoces y aceptas tu miedo más profundo, ese miedo pierde su poder. La fuerza para abrir la puerta de salida no estaba afuera, en un destino exótico o en huir y anestesiar constantemente, sino dentro, en esa calma interior, forjada por la introspección, la meditación, la respiración y la atención plena con compasión y sin juicio. Clara no solo se había divorciado de David, sino que se había casado consigo misma. Un precioso compromiso de autocompasión hacia su verdadero ser. Y ese fue el verdadero vuelo inaugural de su vida consciente. Su historia se convirtió en un faro. La meditación fue la llave. Y la autonomía se convirtió en la verdadera puerta de salida. Y ahora, preciosa alma, ¿estás lista para meditar sobre tu propia puerta de salida? ¿Qué acción, por pequeña que sea, vas a tomar hoy para separar tu miedo de tu realidad? Te invito, con el corazón en la mano, a que te suscribas a Camino Implosivo. Si esta historia emocionante te ha recordado que tu libertad ya está dentro de ti, regálanos un like para que la historia de Clara pueda inspirar a otros que necesitan calmar la mente y enfrentar su propia sombra. Si cierras los ojos ahora mismo, justo donde estás, y me permites susurrarte algo importante, ¿qué te dirías? ¿Te atreverías a mirar de frente esa emoción que llevas meses empujando? El camino que elegiste, ese que te trae de vueltas a ti, te pide que sueltes. Y hoy, bajo el manto de la luna llena, ese pedido se vuelve una certeza. Quiero llevarte a conocer a Elara, una artista de la arcilla que vivía atrapada en una caja de cristal en mitad de una ciudad. Elara tenía un don hermoso. Podía moldear la tierra y darle forma. Pero existía algo que no podía moldear: su propia vida. Estaba atrapada en el hacer hacia afuera y se había olvidado del sentir hacia adentro. Su vida era un torrente constante, una carrera contra el tiempo que, irónicamente, la había convertido en una estatua de ella misma. Por las mañanas, sus manos creaban delicadas vasijas. Por las noches, esa misma energía se transformaba en un nudo apretado en su estómago. La temida ansiedad nocturna, algo desconocido, la inquietaba y le robaba la paz de la noche. Elara dormía como si tuviera que huir de algo. Y en realidad, huía de sí misma. Yo la observaba. Veía sus emociones como mareas gigantescas que se acumulaban dentro de su ser, sin un puerto seguro donde romper y liberarse. El alma no soporta la congestión. Sabe que para crecer, una parte de ti debe implosionar para dar espacio a la nueva. Elara estaba a punto de su implosión. La única conexión que Elara tenía con algo más grande que ella
Era un viejo calendario que marcaba los ciclos de la luna. Y la luna llena de diciembre, para ella, siempre había sido una sentencia. El pico de la energía. El momento en que ya no podías fingir que todo estaba bien. Un día, su abuela, al que apenas conocía, era una mujer que vivía en el desierto conectada con los 5 elementos y los 4 animales de poder. Le envió un paquete. Dentro, solo había un trozo de arcilla seca y una nota escrita asuntos a mano. Cuando la luna sea redonda como un plato, ven a donde el silencio es el idioma. Tienes que romper lo que has estado conteniendo. Elara sintió un escalofrío. No entendía la nota, pero el nudo en su estómago se aflojó 1 milímetro, como si la arcilla seca contuviera una promesa de liberación. Ella era una mujer artista, pero estaba atrapada en el mundo de la lógica, y la voz de su abuela resonaba en un lugar más profundo, en ese pozo silencioso de nosotros mismos que todos guardamos. Amigos, mientras iniciamos este viaje hacia el desierto, permite que tu cuerpo se afloje un poco. Relaja los hombros, inspira profundamente por la nariz, sostén un instante y exhala por la boca. Repite, estoy segura y estoy en calma. Si te sientes tocado por la verdad de Lara, recuerda suscribirte. Esta historia para dormir te guiará hasta un lugar de paz interior. Elara comenzó su viaje y llegó con su abuela. El desierto no es un lugar vacío. Es un lugar que te vacía. La abuela Luna, sentada en la entrada de su refugio, era la encarnación de la calma que Elara tanto buscaba y al mismo tiempo de la verdad que tanto temía. Se sentó con ella y le preguntó, ¿qué tengo que romper, abuela? Y es que, ¿cómo se rompe el miedo que nos ha acompañado desde la infancia, camuflado en la forma de ambición y control que nos ha enseñado esta sociedad? La abuela Luna era una mujer de piel curtida y ojos que habían visto demasiadas mareas internas. No usaba palabras de terapeuta, sino de poeta. Elara, le dijo con voz de serena, la luna llena no te pide que luches con tus emociones, te pide que las mires como miramos el océano. El agua sube y baja, es su naturaleza. Tu ansiedad es solo una ola que teme romperse. Pero si la ola no rompe, si se retiene por miedo a la espuma, nunca vuelve a ser mar. Elara, la artista de la lógica, intentaba encontrar el manual. ¿Qué tengo que hacer, abuela? ¿Un ritual? ¿Un ejercicio de respiración? Intentaba externalizar la solución, como siempre había hecho. La abuela sonrió con una sabiduría de siglos. Tienes que ser el ritual. Tienes que dejar que tu interior se expanda tanto como este desierto. La vida sabe que eres mucho más que la pequeña caja de Lara, la mujer de la ciudad que teme el fracaso. Eres el desierto. Eres la luna. Eres la ola. Le explicó que la rigidez con la que vivía era una armadura, una máscara que su ego había diseñado para protegerla, pero que ahora esa misma armadura la estaba asfixiando. La arcilla seca que le había enviado era un símbolo, era su vida emocional, endurecida, incapaz de fluir. Elara pasó días en silencio. Su mente, habituada al sprint de la ciudad, chocaba contra el silencio. Por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que su mente le mentía, inventando peligros. El desierto, sin distracciones, era su terapia de choque, su camino implosivo forzado.
Esa noche, bajo el disco plateado que ilumina la oscuridad junto a las estrellas, la arcilla seca en sus manos se sintió insoportablemente pesada. Se dio cuenta de que lo que tenía que romper no era la arcilla, era el miedo a romperse ella misma. Cayó al suelo y allí, bajo la inmensidad del cielo, permitió que el nudo en su estómago se desatara en un llanto profundo y sin forma. No era tristeza. Era una liberación emocional primaria, un alarido de renacimiento, el sonido de la ola al romper por fin en la orilla. En ese estado de entrega total, inducida por la desesperación y la quietud, Elara no vio el desierto. Vio su propia historia sin filtros. Vio a la niña que creció sintiendo que tenía que ser perfecta para ser vista. Vio las caras de las personas a las que había intentado controlar por miedo a que se fueran. Vio la versión rígida de sí misma que construyó para ser invulnerable. Vio la sombra de su perfeccionismo, esa parte oscura que la empujaba, y por primera vez no la juzgó. La abrazó como a una niña herida. Elara en ese momento se hizo arcilla. Se entregó al ciclo de la luna llena que, como un partero cósmico, le exigía soltar el peso del pasado. La abuela que estaba junto a ella simplemente repitió un mantra, susurrado al oído del viento. Suelta el peso, Elara. La luna te sostiene. El universo es tu respiración. Este es el primer paso de tu nueva creación. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchas en la quietud de tu noche. ¿Dónde está ese nudo que la historia de Lara te ha recordado? ¿En qué parte de tu cuerpo se ha anclado el peso que la luna te pide soltar? Te invito a dejar un comentario abajo contándome qué emoción estás dispuesto a liberar esta noche. Compartir el nudo es empezar a desatarlo. Y ese es el primer paso de un auténtico crecimiento personal. Sigamos con el viaje de Lara, porque la paz interior está ahí a un solo acto de distancia. Cuando el sol regresó, pintando el desierto de oro, Elara ya no era la misma. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, brillaban con la luz suave y cierta de que algo había despertado en su interior. La liberación emocional es solo el inicio. La transformación personal es el arte de integrar la nueva verdad en el día a día, de llevar el desierto a la ciudad. La abuela le entregó la arcilla que ahora estaba húmeda y suave, moldeable. La misma arcilla que la había aprisionado ahora era dúctil. «Y ahora moldea», le dijo. Elara se sentó con el propósito de crear no una vasija perfecta, sino una vasija honesta. Cerró los ojos y permitió que sus manos se movieran. No pensó en ángulos ni en estructura. Creó una vasija imperfecta, orgánica, con una gran apertura en la parte superior y una base sólida que abrazaba la tierra. Era una vasija no para contener, sino para recibir. No era una obra de arte, era un acto de conciencia. Antes intentabas contener el universo en tu pequeña vasija, Elara. Intentabas atrapar la vida para que no se te escapara. Ahora tu vasija es el universo y tú eres solo la arcilla, le dijo la abuela. Con esas palabras, Elara entendió el concepto más importante de todo el camino. Ella no era su ansiedad, ni sus miedos, ni sus logros. Ella era una parte fluida de la consciencia. Elara entendió que su ansiedad nocturna había sido la señal de alarma, el grito del alma pidiendo una implosión para ser libre. Al romper su rigidez, el ego que intentaba controlar la vida encontró la paz interior, no como una meta que debía alcanzar,
sino como el estado natural que había estado cubierto por capas de miedo. Elara regresó a la ciudad. Las estructuras de cristal y acero seguían ahí, pero su mirada había cambiado. El ruido no la invadía. Lo observaba. Mantuvo la vasija imperfecta en su mesa de trabajo, cerca de su corazón. Un recordatorio de que la vida, como la arcilla, siempre puede ser remoldeada, pero solo si permites que el miedo se disuelva en la vastedad. Ella no dejó su trabajo, simplemente dejó la necesidad de que ese trabajo definiera quién era. Elara, la arquitecta de vasijas, sabía que la verdadera fuerza está en la flexibilidad, no en la rigidez. Había vencido el dolor de la contención. Había encontrado la calma mental volviendo a la fuente, a sí misma. La luna llena te pide que dejes de ser una estatua de ti mismo y te atrevas a ser la marea, el océano. Te pide que permitas que la implosión te lleve a la liberación. Y así, amigos, Elara regresó transformada, llevando la calma a su vida. Había aprendido que la calma mental no es un destino. Es una danza constante entre la construcción y la liberación. La luna llena siempre volvería, y con ella, la oportunidad de soltar. Pero ahora ella era consciente de sus ciclos, había encontrado su verdad interna y había escuchado la voz de su alma. Antes de que te vayas a soñar, tómate un momento y pregúntate, ¿cómo voy a usar la energía de esta luna llena para liberar mi propia caja de cristal? Si esta historia ha encendido la luz en tu interior, si te ha dado una herramienta de autoconocimiento para tu crecimiento personal y una nueva visión para vencer la ansiedad, no me dejes sola en este camino. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para que juntos hagamos de este espacio un refugio de historias que inspiran.